Seguimos I aquí know en how. Radio Nacional Esquel, aquí en la Patagonia, en Argentina, en este lugar hermoso, con un día precioso, y estamos escuchando la banda de Mestetics, acá con un hermoso lo que estamos escuchando. Y hay momentos, como decimos en la vida, y particularmente que uno dice, hay puntos centrales o bandas que han sido influencia, no solamente musicales, sino en la vida. En lo personal, una de las bandas que integró Joe Lally ha sido una formación cultural para mí. Literalmente hablo de Fugazi, pero obviamente tuvo muchas más bandas hasta la actualidad. Está en comunicación telefónica, veo videocámara, Joe Lally con nosotros, aquí a través de Radio Nacional Esquel. Welcome to Radio Nacional Esquel show. Nice to be with you. Thank you for having me. Joe, para arrancar, obviamente vamos a hablar de Fugazi luego, pero me gustaría que nos presentes la actualidad tuya musical. ¿Por dónde transita tu actualidad musical hoy? Before we get to Fugazi, we would like to know what you are doing right now as a musician. Really, I'm playing the most with the Mesthetics. Escuchábamos recién Mestetics hace un ratito, lo escuchábamos acá, lo teníamos como música, como cortina del programa. We have it on the curtain of the program, and that's what you're currently you're especially dedicating to that. Le preguntamos porque dice que ahora específicamente está con la banda. Mestetics. Sí. Yeah, we play as a trio, and then we also travel and play with James Brandon Lewis as a quartet. Dice que está, por ahora está tocando con ellos y que van haciendo giras y grabando y que está también haciendo como cuarteto con una banda que se llama James Band. Sorry, the name of the band, James. Well, his name is James Brandon Lewis. James Brandon. So that's Lewis. The last record that we released as the Mesthetics on Impulse Records is with James. Okay. Se escucha, cuando escuchamos, teníamos la idea de influencia del jazz, y recién nuestro compañero Lito Calfunao, que es músico y productor, también notaba algunos aires de, ahí Lito lo va a nombrar, de King Crimson también. ¿Hay algo de influencia de estas bandas también? He says that we can hear some jazz influence, and our partner here, Lito, said it has something about King Crimson. Yeah, you know, I can understand that, but yes, there are many influences. Lo puede entender, pero dice que hay muchas influencias. Le voy a preguntar cuáles. Por favor. Which are the influences that you have right now? Oh my God. That's really hard to try to contain, because just the trio, the three of us, Brendan and Anthony and I, we listen to a lot. And then with James, I mean, that's just, you know, we listen to everything. So okay. There's a lot of free jazz, classic jazz, rock, progressive rock, punk, surf music, R&B, funk, soul. Bueno, dice que We listen to everything. Dice que es muy difícil de contener todo lo que están haciendo porque el trío escucha mucha música y además James también trae mucha otra música y que entonces se despliegan. Habló todos esos géneros que creo que los pudo entender la audiencia: progressive, soul, R&B, rock, punk. Eso es un poco como más en cuestión general los géneros. Yo la pregunta que tenía que ver con respecto a lo musical es, ¿notas alguna continuidad o algún hilo conductor desde lo que fue las épocas de Fugazi hasta la actualidad, más allá de que son cuestiones distintas en todas las bandas que tuviste? ¿Hay algún hilo conductor musical o conceptual? Is there any in concept or on music, like
connection between Fugazi and what you're doing right now? Yeah, of course. Because there is Brendan and I, we just sort of do what we do. So that is going to make something sound like Fugazi. But there's more than that. If you want to say that first. Ok, dice que con Brandon es un poco que sí, ¿no? Que hay una continuidad, que con Brandon es un poco la música que hacen, eso es lo que hacen y definitivamente haber estado juntos hace que haya una continuidad y que suene de una manera. Pero ahora va a continuar con algo más. And then there is, you could say that Anthony's guitar playing and James' saxophone, they sort of become the two singers that you would find in Fugazi. Ok. Y dice que tanto la guitarra de Brandon como el saxo de James, perdón, la guitarra de Anthony y el saxo de James son también las que hacen las voces, y eso es lo que vas a estar escuchando en la banda. Hay algo que siempre fue una admiración que tuve por tu trabajo, Joe, que es tratar de mantenerse al margen de la industria musical o del mainstream, ¿no? Sabemos que es una cuestión muy difícil, sobre todo en estos tiempos. ¿Es algo, digamos, es una actitud, una postura de la vida o se da naturalmente en tu trabajo? Mauro says he admires something about your work, that it is to be outside of the main, and he wants to know if it is something that like a way of living of yourself or a message you try to give through your music. I think it is both of those things. For sure, I don't. I'm trying to keep this simple for you. Okay. Okay. Just try and I'll try. You know, I have never understood society, the way human beings have arranged society since I was very young. And so for what saved me, which was music, you know, we make the music that we like to make, and no, we're not really we're not trying to please anyone really besides ourselves. And so we're happy that people like it. Dice que nunca entendió a la sociedad de la manera en que el ser humano la organiza y que eso le pasa desde que era chiquitito, y que lo que le salvó a él fue la música, y tratan de hacer la música que a ellos les gusta sin buscar complacer a nadie. Joe, Evo, vamos a hablar obviamente de otras bandas como Crocky y también obviamente la banda que formaste con otros músicos, pero quiero ir un poco al pasado y que nos cuentes cómo se funda o de qué manera llegás a crear junto a Ian lo que fue Fugazi, ¿no? Una banda emblemática y que cambió o modificó un poco la historia del rock a nivel mundial. He wants to go to your past about how you created Fugazi, that Mauro says he thinks it changed world music. Well, I didn't know that much about how to play my instrument at the time, but it was all I really wanted to do, and I quit a very good job just to be a roadie in a band. A job that normal people would very much like. It had a future and security and money and free school and stuff. Let's start with that. Okay. Dice que cuando empezó con Fugazi medio que no sabía mucho tocar su instrumento, pero que era lo que realmente él quería hacer,
y que para hacerlo dejó un trabajo muy bueno que él tenía, que a cualquiera le hubiese gustado tener, porque le generaba dinero, mucha estabilidad y mucha seguridad, y él decidió dejarlo, y ahora continúa. I couldn't, I just couldn't do the normal Mm. things and be happy with them. So I was actually still taking drugs quite a bit Ujú. because I did that when I was very young, and but it was making me feel bad, so I was trying to get away from it, and nothing changed until I quit my job and I stopped trying to do those things for society. Dice que él no podía hacer las cosas normales que hacíamos todos para ser feliz, que de muy chiquitito se empezó a drogar y que igual él no lo llenaba eso. Entonces, como que era la manera que tenía hacer la música, era la manera que tenía de salir un poco de eso, porque no lo encontraba ni en eso que estaba haciendo, ni en lo que a todos nos gustaría, ¿no? Hay, So can I keep going? Sí, sí, sí. Yes, please. So I want to say that it is with this kind of thinking that I happened to find Ian, and Ian found me, and I was able to do the one thing I cared about, which was music. And Ian was serious about music and making a band. And that was the beginning of Fugazi. We played together a year before we played our first show, and just a few months before the show, we got Brendan in the band. Okay. Dice que esa forma de pensar, estar siempre buscando otra manera de ser feliz, es que lo hizo encontrarse con Ian. bueno. Y que Ian, digamos que eso fue lo que le permitió realmente hacer música, dedicarse a hacer la música, y que Ian además era muy serio en eso, y que antes de salir al escenario, ellos estuvieron tocando juntos durante un año, y que Brandon se sumó recién una semana antes de hacer la primera presentación. ¿Influyó en tu vida toda la cultura straight edge que venía tanto de Minor Threat como Fugazi en lo que es la cultura o la forma de vida de Ian? Repetime la pregunta, perdón. Si influyó en la vida de Joe la cultura y la forma de vida straight edge que tenía Ian con Minor Threat y después con Fugazi, obviamente. Did the straight edge that Minor Threat y Fugazi had influenced you? No, not really. I liked Minor Threat, and I listened to them, and I saw them play live, but they did not change the way that I was thinking. I continued doing what I was doing until I was watching Brendan and Guy play in Rites of Spring, and then they had a band called Happy Go Licky. And it was watching those bands and another band called Beefeater. Beefeater is why I quit my job. I became their roadie. Okay. Dice que no lo influenció eso, que los escuchaba, les gustaba, los iba a ver incluso, pero que no fue eso. Cuando los vio a Ian y a Brandon, ahí fue cuando cambió, y sobre todo cuando vio a Beefeater es cuando decidió dejar el trabajo. Una pregunta o consulta antes de seguir. Cuando hablamos de tu trabajo, ¿era un trabajo en la NASA o estoy equivocado? Was your job in la NASA? Sí, dice. Yeah. ¿Cuál era el trabajo en la NASA? Which one? What did you do there? Anyone could do what I did. I took care of printers. Okay. And then I learned to hang tapes on tape drives. This is the very old form of computer work. Okay. Very old. Okay. Dice que se ocupaba de hacer lo que cualquiera hacía, o que cualquiera puede hacer, que tenía que ver con las impresoras, y que hacía algo, no entendí bien igual con handprint, pero que hacía algo a mano, que era como una forma muy vieja de mantenerlas, creo que era limpiar los cabezales. Limpiarme, ¿no? Algo así, entendí. Limpiar los cabezales, ¿no? Y que eso es como medio como se hacía de antes. Bien.
Joe, una pregunta que tiene, no queremos interrumpir mucho tiempo tu vida allí, es preguntarte, porque para vos debe ser natural, pero ¿cómo fue armar o juntar también a músicos para armar la banda Ataxia? ¿Cómo surgió ese proyecto y trabajar, por ejemplo, con músicos también tan fuertes de la escena musical de Estados Unidos? Eh, Hablo como de Frusciante particularmente también, sí. ¿no? He wants to know how was it to develop Ataxia and get together those musicians, and why did you do that? What moved you to do that? When Fugazi stopped playing, I moved to Los Angeles for a year, and during that time, because I know John Frusciante, he's a Fugazi fan. I gave him a call now and then, and we talked about music. I'll finish, but you say that. Ok, sí. Y ahora continúa él. Ujú. Dice que cuando Fugazi dejó de tocar, se mudó a Los Ángeles por un año y Frusciante era muy fan de la banda, entonces empezaron a tener así conversaciones por teléfono. So John at some point asked if I wanted to play a show with the solo music that he wrote with Josh Klinghoffer, because Josh Klinghoffer always wrote with him for his solo records. Dice que Frusciante le preguntó si quería hacer un show de solos con él y con unos temas Knopfler, sí. escritos por Knopfler, de solos. So Ataxia was a result of me learning John's solo music very badly, and John saying, "Why don't we write our own music?" Ok, dice que Ataxia surgió un poco primero, ella tratando, o sea, Joe tratando de hacer los solos de Frusciante, hasta que Frusciante le dice, che, pero ¿por qué no hacemos música nosotros? Qué bueno. So the first time we got together, and I failed to play his music, we began to write Ataxia music, and Dust was the first song that we wrote. I wrote, this is how the music was written. I would play a bass line that I would not change. Okay. And then they would jam to that, and John would record it on his phone. Wow. And then Wow. he would take it home at night and write lyrics to it. Cool. Dice que And this happened like day after day. Okay. Dice que la primera vez que trató de tocarlo falló haciendo la música de John, y que ahí es donde compusieron la primera canción, que es Dust, que compusieron juntos, de Ataxia. Mirá. Y que empezaron a hacer música a través de que él hacía una línea de bajo y que esa línea era inmodificable, que se la llevaba John a su casa durante la noche y ahí le hacía las letras encima. Wow. Y así hicieron con varios temas. Qué bueno. So I was trying to write, okay, there's two things. I was beginning to write my first solo record, and I had a concept of making music that the chorus and verse parts of the music would change, but the bass would not change. And so that was my concept for my solo music. Okay. So when John asked me to write music with him, I said, how about if I write one bass line per song and you have to make the rest of the song sound like things are changing? Cool. Buenísimo, that's amazing. Dice que él estaba en ese momento además empezando a escribir su primer disco solista, y que él lo hacía de la siguiente manera. Decía, hacía la línea de bajo
y buscaba que los versos y los coros cambiaran, que eso sea lo que le diera dinámica al tema. Entonces que cuando Frusciante le dice, bueno, hagamos nuestro tema juntos, fue un poco el puntapié que él también le dio a eso. Entonces el que tenía que hacer que el tema cambiara era Frusciante. So this is for two reasons that I did this. One, because I like music that has this repetitive bass. And the second reason is because I had to write 10 songs that we were going to play like in a week. Claro. And I had to remember them all. Claro. Dice que eso lo hacía así, primero porque a él le gusta que la base del bajo se repita, que se repita y se repita. Y después porque además escribió 10 canciones que las tenía que tocar en una semana y se tenía que acordar de todo esto. Entonces era una forma también de hacerlo. So the weekend before the show, John said, "Can we go in the studio and record?" And all 10 songs were recorded, and they became 2 separate albums. And we played, it ended up being 2 shows, and that was it. We never ever did anything with Ataxia ever again. Wow. Dice que that's huge. Dice que el fin de antes del show hicieron los temas, los grabaron a los temas, que después se convirtieron en 2 álbumes. Después hicieron 2 shows y nunca más tocaron. No, tremendo, tremendo. Yo, ya para ir finalizando, no queremos robar más tiempo de tu tiempo, agradecidos obviamente, es recordar tu viaje a la Argentina, si mal no recuerdo, creo que fue en el 2011. ¿Qué impresión o qué recuerdos tenés de tus presentaciones aquí en Argentina? We're very thankful for your time, and I want to add that it is very important and really nice to hear how you create music, and it's very important for Esquel to have you here. And Mauro wants to know about your presentation in Argentina. He says that he asks if it was in 2011 or something, and what do you remember about that me olvidé la palabra de viaje, that travel to here? I don't remember. I thought that did I come there I didn't play there solo, did I? Dice que vino como solista. Did I play? Yeah. Sí, dice que sí. Que no se acuerda. Con Coriki. No. Solista, alone. Dice que no se acuerda. No, I don't even remember because I made it to Brazil, but I didn't know that I ever got out of just doing those shows. But Fugazi made it to Argentina. Mm-hmm. And I can't even remember that I went there on my own. No. You came to Argentina in 1997, it says in internet. Okay, with Fugazi. Yeah. And then it says you came back with an Italian band? Might that be? Oh, maybe with Elise and Fabio playing drums. Dice que estuvo con Elise y Fabio en las baterías. En la batería. Okay. Yeah, I can't even remember. I'm sorry. No problem. No, don't worry. It's so terrible. But I do want to say that I have been in touch with some people in Argentina and Chile. Okay. And we have been in contact with people in Brazil, but we just can't get things started. It's just too difficult to get there. Yeah. So we have no plans still, but maybe someday. Dice que estoy en contacto igual con gente de Argentina, de Chile y de Brasil, que es muy difícil venir, que quizás algún día venga. I was going to ask you with musicians, you mean when you say you are in contact with people in Argentina? Well, there's people who brought me in the past to Brazil. Okay.
and then there is people that are, I think that they book shows, Okay, and they productores. contacted me. So they do punk festivals Okay. and things. Okay. So they're trying to coordinate Okay. Brazil, Argentina, and Chile. Okay. But so far, nothing is happening. Okay. But this is for the quartet, for Sí. the Mesthetics and James Brandon Lewis. Okay, dice que está tratando con la Mesthetic y James Brandon Lewis venir, Wow. que hay productores que están tratando de coordinar esos tres países, Chile, Argentina y Brasil, pero que bueno, todavía no tienen noticias al respecto. Para finalizar, yo lo dije por privado y lo digo públicamente acá, que si llegás a venir a Argentina, tanto la banda o solista, está todo preparado para que vengas a visitar a Esquel, a Trevelin y a Chubut, todo organizado para que puedas venir aquí a conocer nuestra música, nuestra cultura, gastronomía, etcétera, etcétera. For finishing, he wants you to know that if you come to Argentina, we live a little bit far from Buenos Aires, but he will make sure that you have everything arranged to come and visit Patagonia, know our people, our culture, and our music. Oh, well, thank you so much. Just let us know. Mucho gracias. It was a pleasure. It was a pleasure, and thank you for your generosity. Muchas gracias Thank por tu you. tiempo. Y Chao. 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 Gracias.